muchas gracias a Laura y a Iván por este primer paso, por este primer punto hacia el estudio de lo sagrado, que es el estudio de nosotros mismos. Somos el árbol, somos la escalera, somos las céfiras, somos esa energía que desde el ángulo cabalístico se estudia de esta manera. El arte y la ciencia de encender el árbol es el arte y la ciencia de lo sagrado, el arte y la ciencia de la luz, la sabiduría, y eso es lo que nos ocupa. Entonces, la ciencia de lo sagrado tiene múltiples aspectos, múltiples enfoques como cualquier cosa, y uno de estos aspectos muy importantes de considerar es el ángulo geométrico. El universo está construido en un orden justo, exacto y perfecto que opera y está operando en cada momento, y nosotros en este momento estamos operando con el universo entero. Entonces vamos a asomarnos al ángulo de la geometría sagrada, y para este aspecto, para este ángulo de nuestro estudio, que es uno solo, el estudio es uno solo, la dimensión de lo sagrado, tenemos la geometría sagrada en la naturaleza y en el arte con el arquitecto Farid Barbosa, que además trajo porra. Sí. Bienvenido. Muy buenos días a todos, muchas gracias por el aplauso, muchas gracias por su presencia en este recinto y mi sincero agradecimiento. Me llamo Farid y estoy aquí para servirles, y en esta ocasión me han invitado a platicarles un poco acerca de geometría sagrada. La tecnología nos está traicionando un poco, no tiene palabra de honor, así que voy a empezar sin la presentación, espero que en el camino nos alcance. Y bien, me toca hablar del renglón del arte, y no todo es arte. Mi profesión es la de arquitecto y no todo es arquitectura. Podemos hacer unas maravillosas obras de ingeniería, podemos hacer unas obras maravillosas de albañilería, pero aún así no llega a convertirse en arquitectura. Para convertirse en arquitectura, es decir, para convertirse en arte, necesita algo que va mucho más allá. Necesita que transmita un mensaje. Necesita un contenido que va implícito dentro de la obra y que no se puede transmitir con palabras, se tiene que transmitir a través del lenguaje de la arquitectura. Lo mismo pasa con la pintura, lo mismo pasa con la música. No cualquier ritmo es una obra de arte. Necesita un contenido que está allá atrás, necesita un contenido que va más allá de solamente armonizar notas. Necesita transmitirnos algo, y nos necesita transmitir sin necesidad de que lo expliquemos, a través de su propio lenguaje, y su propio lenguaje, en el caso de la música, es la armonización. En el caso de la arquitectura también. Nosotros transmitimos un lenguaje a través de nuestras propias palabras, que son sombras, luces, sólidos, vacíos, colores, texturas, y con ese lenguaje nosotros tenemos que transmitirles a ustedes algo. Pero cuando ese algo que tenemos que transmitir tiene que ver con lo divino de nosotros, entonces necesitamos herramientas especiales. Y ahí es donde interviene la geometría sagrada para poder hacer arquitectura sagrada, para poder hacer arte sagrado. La geometría sagrada, la geometría en general, es una división de las matemáticas. Y recordemos que las matemáticas es el lenguaje de lo divino. Dios nos puede hablar a través de las matemáticas, pero a través de la geometría es que nosotros podemos materializar lo que Dios nos dice. La herramienta para pasar de lo abstracto a lo sólido es la geometría, y la geometría sagrada es nuestra herramienta. La geometría está implícita en prácticamente todo. La presentación, ahora que arranque, la presentación empieza con una diapositiva donde hablamos de un discurso de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, en Benares, donde durante 3 horas no dijo una sola palabra, solamente presentó una flor. La pregunta sería, ¿cuánta sabiduría puede estar contenida en una flor? ¿O en una hoja? ¿O en un rostro? ¿O en una ola? ¿O en una galaxia?
A través de todos esos símbolos, Dios nos habla. Como les decía, la geometría es la manera de plasmar el lenguaje de las matemáticas. Los símbolos geométricos también son símbolos matemáticos y representan números, nos hablan de números. Por ejemplo, el origen de todo en el dibujo es el punto. ¿Qué representará entonces un punto en el papel? Representa a Dios. Dios que todavía no se manifiesta porque con un punto todavía no he hecho nada, pero ya tengo el origen para empezar a crear todo lo que yo quiera crear. Todo lo que yo pueda dibujar, todo lo que yo pueda pintar, todo lo que yo pueda construir, surge de un punto. En el punto está Dios. El punto es la representación gráfica del cero. Es todo, pero todavía no es nada. Ahí está contenido todo, pero todavía no tenemos nada realizado. Pero ¿qué pasa si ese punto lo desplazo? Le doy una dirección, le doy un sentido. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué logro? Dependiendo de la dirección que le doy, puedo lograr la recta. Y tengo la manifestación entonces del número 1. Y en el número 1 tengo a Dios manifestándose. Si me voy a la numerología, entonces voy a encontrar que Dios está representado por el número 1. El número 1 que es la unidad y es el inicio. Y además, la recta tiene 2 puntos, donde empieza y donde termina. Que es lo que Jesús el Cristo llamaba el alfa y el omega. Ya tengo el inicio y el final de todas las cosas. Además, al tener la recta, empiezo a tener 2 espacios, uno a un lado y el otro al otro. Empiezo a tener la manifestación del espacio. Esa manifestación del espacio, si lo complemento con otra recta, ya tengo las 2 dimensiones, tengo el largo y tengo el ancho. Empiezo a marcar lo que abarcará mi diseño, mi creación. Y si además incluyo otra recta, ya tengo la tercera dimensión, el largo, el ancho y el alto. Y entonces ya puedo empezar a crear. Si esas rectas las giro, obtengo el círculo, y en el círculo todo está contenido. Todo puede surgir ahí. Si uno 3 rectas, tengo la primera figura geométrica. Tengo al triángulo. Y entonces sí, tengo la manifestación completa. Por fin he creado algo. Y por eso la creación se manifiesta a través de un triángulo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todas las trinidades que tenemos en el cosmos. Brahma, Vishnu, Shiva, Ometeo, Domesiva, Dometecutli. Todas las trinidades representan a lo divino por fin manifestándose en su creación. Por fin representándose en su creación. Y si ese triángulo lo giramos en todas las direcciones, primero vamos a tener 12 puntos, alegoría a los 12 signos del zodiaco. Y si lo seguimos girando, tendremos la esfera. Y si tenemos la esfera, entonces tenemos el recipiente en el que todo cabe. Todo cabe en la esfera. Todo se puede representar desde la esfera. Y si esa esfera la multiplicamos, surgen entonces 2 esferas en primera instancia. Una representación de lo que sucede en la multiplicación celular. Partimos del 1 y desde el 1 nos multiplicamos a 2. Multiplicándonos a 2, entonces, ¿no se dejó? ¿Le presto mi teléfono? Déjenme pasarles desde aquí la presentación. A ver si la pueden descargar desde ahí, porque ahora sí voy a empezar a necesitar gráficos. Desde la multiplicación, entonces, yo tengo todo el proceso de la creación. Visto desde el micro,
lo primero que le sucede a la célula madre es dividirse en dos. Y esa división celular empieza a representar todo lo femenino. Por eso, cuando nos imaginamos la dualidad, nos imaginamos al número 2, pensamos en algo femenino. Pensamos en dos polaridades. Teniendo esas dos polaridades, las células se siguen multiplicando y sigue el 4, después el 6 y se multiplican en diferentes órdenes y en diferentes sentidos, en diferentes direcciones. El número 2, las dos esferas, nos producen una figura geométrica. Esa figura geométrica se llama Vesica Piscis, porque son dos esferas entrelazadas como si fueran un diagrama de Ben Euler, que seguramente recordarán desde la secundaria. El diagrama de Ben Euler, esas dos esferas entrelazadas, en ese enlace producen la forma de un pez en dos direcciones. Vemos a ese pez engarzado en una dirección y al pez engarzado en otra. Representa varias cosas esa forma, entre ellas representa la entrada a la caverna, representa la entrada al vientre materno, representa el regreso entonces a nuestros orígenes. Yo les pregunto a ustedes, si son arquitectos, si son constructores, si son creadores, ¿en dónde utilizarían ese concepto para poder representar algo? Si ustedes quisieran transmitir algo de fondo, ¿cómo lo emplearían diseñando? ¿Qué harían utilizando ese concepto? ¿En qué lo usarían? Bueno, los arquitectos clásicos lo usaron para la representación de lo divino como madre creadora. Entonces, las entradas a las cámaras antiguas se diseñaban a partir del sistema de Vesica Piscis. Es decir, todos los trazos generadores surgían de ahí, surgían de este trazo. Todavía no tenemos la imagen, pero algo muy representativo de esto es el diseño que tiene el recorrido a través de la Esfinge con respecto a la pirámide de Gizeh en Egipto. Si vemos el trazo generador es la Vesica Piscis. Y ese trazo generador no se percibe en el objeto arquitectónico, se intuye. Está ahí, aunque tú constructivamente no lo puedas ver. Aunque tú constructivamente no esté representado de forma física, pero lo estás plasmando de forma subjetiva, como una percepción conceptual. El asunto de ese trazo generador es que nos conecta con energías no visibles. Entonces, como arquitectos, nosotros podemos transmitir una energía a través de lo que construimos. Como pintores, podemos transmitir una energía a través de lo que plasmamos en la pintura. Por eso es que hay obras que son únicas, irrepetibles. La mayor parte del arte sacro de la Edad Media está representado a través de un trazo generador con la Vesica Piscis. Trazaban esas curvas y a partir de ellas construían la presentación. La imagen que está tiene, por lo tanto, un mensaje oculto que solamente a través de la observación desde el lado sensible de nosotros podemos apreciar. Si no entramos a esa observación desde nuestro lado intuitivo y lo queremos resolver desde el lado racional, es casi imposible percibirlo. Por eso hay respuestas que no se dan por escrito. Ah, perfecto, ya la tenemos. Si hacemos una pausa, ahí podemos ver formas en la naturaleza. Ese es el diseño que hace Dios. Lo vimos en un girasol,
lo vemos en una flor, lo vemos en un cactus. Todos ellos son diseños geométricos. Todos ellos se pueden trazar. Básicamente esto es lo que vamos a explicar en la presentación. Todo esto se puede repetir con geometría. Todo tiene un sistema lógico matemático, pero que es profundamente perceptivo. Aváncele, por favor. Otro más. Estos son los trazos, los voy a pasar rápido. Son los trazos de los que les he venido platicando. La recta como elemento generador a partir de un punto, otra vez. La otra recta, creando el espacio, otro clic. Creando la tercera dimensión, otro clic. Confinando el espacio, el cubo, otro clic. El triángulo como primera figura generadora, todo eso ya se los platiqué, otro clic. La representación del arriba y el abajo, del adentro y el afuera. Si hacemos girar esa figura, obtenemos la esfera, otro clic. Y si repetimos la esfera, obtenemos la vésica Piscis, otro clic. Y la tenemos representada en la multiplicación celular. Así es como nuestras células se reproducen. Haciendo 2, de 2 haciendo 4 y después haciendo una reproducción múltiple. Le pido otra vez otro clic, por favor. Gracias. Bueno, ese es el trazo de la vésica Piscis que les hablaba de diferentes elementos. En este caso, Gizeh, la esfinge como entrada de la cámara y la pirámide como fondo. La mayor parte de las personas podrían creer que esto es una casualidad y no lo es. Ningún arquitecto planea por casualidad. Ningún arquitecto diseña si no es en la tercera dimensión. Lo vamos a ver un poquito más adelante con el Partenón en Grecia. Algunas personas que visitan la Acrópolis dicen, oye, ¿por qué los edificios no están alineados? Porque están planificados exactamente así. Se planeó para que usted, cuando llegara al lugar, lo viera desde ahí y tal y como lo ve. Otro clic, por favor. Ya se fue muy rápido, regrésese un poquito hacia atrás. Porque quería mostrarles las imágenes de arte sacro que estaban ahí. Otra por atrás. Esas. Les decía, la vésica Piscis está repetida en el arte sacro. Ahí están los dos círculos. La intersección del centro es la representación de un pez, con la cola hacia un lado y con la cola hacia el otro. Y son representaciones de lo femenino. En este caso, una crucifixión, la caridad en la segunda imagen, las bodas de la Virgen en la tercera imagen. Lo femenino representado a través de esta figura. Es la entrada al vientre, es la entrada a la matriz, es la entrada a la caverna, es el regreso al inicio, al origen, para que de ahí surja un nuevo ser humano. De aquí el Cristo baja a la tumba. Aquí los niños estaban con la madre. Ahora sí ya funciona. Mil disculpas, aquí Rubén juega con la presentación, no se preocupen. En la tercera imagen, que eran las bodas de la Virgen nuevamente, el edificio que está representado de manera neoclásica, una pintura del siglo XIX, nos habla en realidad de la cámara sagrada. Y la figura central en el centro de la vésica Piscis es la Virgen María, aquí. La Virgen María. Son sus bodas, pero se está casando con un niño, con el niño Dios que está naciendo en este proceso. Los trazos generadores en este lado, en la caridad, y el centro de la caridad, el centro de la vésica Piscis, es el corazón de la mujer. Los latidos de su corazón, de la madre eterna, de la madre que nutre a todos, de la madre que nos alimenta, de la madre que nos deja crecer, sus hijos a los pies, los que están vibrando en el mundo inferior, con miedo y con indiferencia, los que están conectados con la vida, pero ella entregándose a los demás.
la representación de la Madre Tierra, la representación de la Madre Celeste que nos está alimentando a todos nosotros espiritualmente. Lo mismo que la imagen que vimos anteriormente de las pirámides de Egipto. La entrada a esa madre, a la madre que está en el interior de la caverna, representada por la misma esfinge y por la pirámide. Es entrar a la tierra, entrar a lo profundo del edificio para entrar a lo profundo de cada uno de nosotros y descubrirnos como realmente somos y no como creemos que somos. Ahora sí le pido que avancemos. Gracias. Esa multiplicación de esferas, si lo llevamos a su máxima expresión, tendremos muchas. La primera se llama la semilla de la vida y después tenemos de la semilla de la vida todos los diseños posibles. La semilla de la vida es una reproducción, es una repetición de esferas en diferentes direcciones, en las diferentes direcciones del cosmos, como está plasmada en esta imagen. La primera imagen, la que tenía de fondo y que era un cambio de luces, es un experimento que hizo un músico. Con la música está modificando las esferas y con ellas los colores y está viendo qué efectos produce en el escucha y vidente. No me quiero meter mucho en ese terreno porque al rato van a hablar de música. De esta figura, la semilla de la vida, la flor de la vida, de esta figura surge el árbol de la vida. Lo acabamos de ver hace unos instantes en la Cábala. Los puntos centrales de ese diseño repiten el árbol sefirótico. Desde ahí lo construimos. También desde esta figura se construye otra figura tridimensional a la que conocemos como el cubo de Metatrón. Y de esa me voy a referir en unos instantes. De esta figura se construyen los laberintos como el que está ahí afuera. Este es el diseño madre para hacer los laberintos sagrados. Un laberinto sagrado, bien. Un laberinto sagrado es pues una representación de cómo la vida se comparte. Y lo vemos en la naturaleza. Una flor, sus pétalos surgen de la flor de la vida, de la conexión de estas esferas. Las espirales surgen de la flor de la vida. Nos van haciendo conexiones con los centros y producen estas espirales que producen figuras más complejas. Esta, por ejemplo, es la misma figura que vimos en el centro del girasol. Aquí está hecha de manera matemática, en el girasol está hecha por la naturaleza. Reproducciones matemáticas que nos llevan a la representación de lo divino en el mundo real. Y si yo quisiera traer lo divino a la tierra y quisiera hacerlo como la representación de la vida y quisiera bajar la energía de la vida y ponerla al servicio de la humanidad, necesitaría pues usar el trazo de la vida. ¿Quiénes se imaginan ustedes que se les ocurrió hacer eso? ¿Y hace cuánto? Ahorita les digo quién. Un clic, por favor. ¿No se dejó? Ahí está. A los constructores de catedrales. Todas las catedrales, particularmente las catedrales góticas, parten de la forma de la flor de la vida. Todo el trazo de sus plantas son conexiones de la flor de la vida. Los elementos estructurales se ubicaban en esas conexiones. Donde esos puntos coincidían, ahí se iban ubicando los elementos constructivos. Aquí tenemos un trazo más complejo, este es un trazo base, un trazo madre. Aquí tenemos un trazo mucho más complejo, la Catedral de Amiens, donde se entrelazan diferentes símbolos geométricos. Aquí está entrelazado el octágono en la construcción de la cruz templaria, está construido la estrella de 12 puntas, representación de los 12 apóstoles, representación de los 12 signos del zodiaco. Está construido a partir de esa cruz templaria que está hecha con un octágono. Está construida todo el trazo de la planta de la catedral. La Catedral de Guadalajara
es una reproducción de una catedral gótica en su trazo base, en su planta. La Catedral de Morelia es la reproducción de una catedral renacentista, la Catedral de Florencia, que a su vez está tomada del modelo de una catedral gótica, es decir, sigue reproduciendo la flor de la vida en su trazo. Y a partir de ahí, con esos trazos generadores, surge la forma constructiva, que no solamente se queda en la planta. Esta forma se lleva a la tercera dimensión para dar proporciones divinas al objeto. Los rosetones de las catedrales surgen de la flor de la vida. Aquí en este rosetón que está representado en el ángulo superior derecho de la pantalla, ahí podemos ver 6 esferas en un trazo como atómico. Ese es el origen del cubo de Metatrón, del que les voy a hablar a continuación. Nuevamente, el mismo rosetón de la misma catedral, dibujado a partir de la flor de la vida con los trazos geométricos, y acá abajo, la fachada de la catedral, nuevamente dibujada a partir de todos los trazos que van implícitos para poder diseñar. ¿Cuál es el mensaje entonces que quiere mandar un arquitecto cuando utiliza esto? Que ustedes están entrando a un edificio que los va a conectar con la vida, y al conectarlos con la vida los conectará con lo divino, y que entonces debemos cuidar todas sus proporciones, porque si variamos la proporción, si variamos el trazo, si variamos la escala, se acabó la conexión. ¿Cómo le explicamos a un burócrata que su edificio debe ser de esta manera y no de otra? Si lo que piensa es en dinero, está complicado, ¿verdad? Tendría que llevar cierta carga de cultura, porque no estamos construyendo cualquier cosa. Un clic, por favor. 5 minutos me tendré que dar prisa. El cubo de Metatrón. Otro clic. El cubo de Metatrón surge precisamente de esa misma flor de la vida reproducida en todas las direcciones. Y vamos a otro clic, otro. Y vamos a tener en ella implícitos los 5 sólidos platónicos. Platón en el Timeo nos habla de que hay una conexión profunda entre las figuras geométricas y los elementos de la naturaleza. Entonces, el tetraedro, los sólidos platónicos tienen una particularidad: todas sus caras son figuras geométricas regulares, la misma figura reproducida para poder obtener la tercera dimensión. En el caso del tetraedro representa el elemento fuego y son 4 triángulos equiláteros. En el caso del hexaedro representa el elemento tierra y son 6 cuadrados. En el caso del octaedro nuevamente son triángulos equiláteros y son 8 y representa el elemento aire. El icosaedro, los mismos triángulos equiláteros, son 20 y representan al elemento agua. El dodecaedro son 12 pentágonos y representan al éter. Y el cubo de Metatrón representa la conexión con el ser. Y ahí tenemos los 7 principios herméticos, tenemos los 7 sellos del león de la tribu de Judá representados en las figuras geométricas. Otro clic, por favor. Un copo de nieve, un átomo de silicio, son la reproducción tridimensional del cubo de Metatrón. Otro clic, por favor. El hombre de Vitruvio, por algo Leonardo da Vinci era como era. En el hombre de Vitruvio, además de este trazo, habrá otros, pero está el cubo de Metatrón representado en la posición que tiene el cuerpo. Una pintura se me fue el nombre ahorita, ya me acordaré en este instante. Nuevamente, todo el trazo geométrico de la pintura, además de ser sección áurea, es el cubo de Metatrón. Seguimos avanzando, por favor. Otra herramienta para conectar lo divino con lo humano y después transformarlo en obra es la sección áurea. La sección áurea es el número divino, la proporción divina. Nosotros estamos construidos, diseñados a partir de la sección áurea. La sección áurea es un número matemático al que llamamos phi, por su descubridor, Fidias, y es una proporción que va del 1.618. Es decir, si yo multiplico la longitud que tengo en la palma de la mano por 0.618, me dará la proporción que tienen mis dedos. Si multiplico por 1.618, esta longitud me da la longitud de mi antebrazo.
Si lo multiplico por 0.618 me da la longitud hasta el hombro. Y así sucesivamente. Así como eso, todo en la naturaleza. No importa si es en el microcosmos o es en el macrocosmos, todo está proporcionado con esa proporción a la que llamamos divina. Otro clic, por favor. Las galaxias, por ejemplo, otro clic. Nuestro oído, otro clic. Nuestro rostro, otro clic. Las hierbas en la naturaleza, otro clic. La forma en la que duerme un gato, otro clic. El caracol, el famoso Nautilus, que es una herramienta básica para el diseño, otro clic. Y la Mona Lisa, nuevamente Leonardo, otro. Trazo geométrico en proporción áurea, otro trazo geométrico en proporción áurea. El cubo de Metatron y además en proporción áurea, otro clic. El rostro en proporción áurea, ahora geométrico. Nuevamente, el hombre de Vitruvio, en sección áurea, otro clic. Las meninas de Velázquez, proporción áurea. La creación en la Capilla Sistina, Miguel Ángel, sección áurea. Y una fotografía, esto es de un fotógrafo brasileño. También la composición fotográfica para hacer arte necesita clics. En la arquitectura, Stonehenge, la proporción que tiene el círculo interior con el círculo exterior es en sección áurea. Eso es lo que da la proporción de ese círculo que curiosamente les permite a ellos medir geográficamente puntos espaciales. Otro clic. Atrás estaba el trazo de la Vesica Piscis porque era una cámara. Y arriba el trazo geométrico de la cruz. La Acrópolis, toda ella diseñada en sección áurea. Los griegos, todos ellos trataban de reproducir al ser humano como si fuera un dios. Y la manera que lo encontraron fue a través de la sección áurea porque nuestro cuerpo está en sección áurea. Entonces, todo el trazo de la Acrópolis, en este caso del Partenón, está hecho con sección áurea. Un clic, por favor. Ahí está visto en la fotografía la proporción, otro. Ahí está representado por rectángulos. La parte de los frisos de las cornisas eran proporcionales a la parte del antefriso, a la altura de la columna con el fuste. El Buda de Karakorum, sección áurea. Otro clic. El Coliseo, sección áurea. El modulor de Le Corbusier, 1947, sección áurea. Una construcción de Le Corbusier, la más famosa, Villa Savoy, sección áurea. La Torre Eiffel, sección áurea. Brunelleschi, todas sus obras en sección áurea. Y bien, es una probada de lo que podemos obtener. Gracias. Qué amables. Gracias. Gracias. Velozmente es algo de lo que podemos ver que queda encerrado en la arquitectura, que no queda encerrado en otras disciplinas, de lo que queda encerrado en el arte, pero así también la música. Más tarde tendremos a Carlos que anda por acá y con él vamos a tener la parte de la música. Está encerrado en la poesía, está encerrado en nosotros mismos. Nosotros somos una creación divina, somos una manifestación de la creación. Y lo único que hacemos cuando creamos es representar lo que ya está en nosotros. Es llevarlo a otro plano, llevarlo a otra dimensión, a la dimensión de la manifestación, y entonces en ese momento nos convertimos en dioses. Dice acá, ¿qué es un fractal? Un fractal es una reproducción de un objeto que se reproduce a sí mismo en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande, de tal manera que al reproducirse a sí mismo va variando la forma general. Ya no puse fractales acá en las imágenes, pero por ejemplo, una costa, nosotros vemos un diseño irregular, pero no lo es. Una costa es un diseño fractal de sí misma, parte de sí misma como un objeto enorme que cada vez se va reproduciendo a sí mismo en escala menor. Es como los sólidos platónicos que eran la misma cara produciendo otro objeto. Así pasa con las costas, así pasa con las galaxias, así pasa con los microorganismos. Se reproducen a sí mismos en su forma y es como a imagen y semejanza de sí mismo, pero en una escala mucho menor. Nosotros somos Dios a su imagen y semejanza, nada más que en una escala mucho menor. ¿Qué representa un fractal? Un sistema de diseño. Es uno de los sistemas de diseño más complejos, porque va representando
precisamente eso, la imagen y semejanza de lo divino representado en el microcosmos que somos nosotros con respecto a lo divino, y después representado en el macrocosmos que son los multiversos con respecto del universo. Si nosotros pudiéramos enlazar los multiversos, veríamos que son como las redes neuronales que están en nuestro cerebro. Lo micro en lo macro, lo macro en lo micro. Ese sería un ejemplo de un fractal. ¿Quién hizo el árbol de la vida? Ah, caray, esa es una buena pregunta, no lo sé. Y es probable que nadie lo sepa. La representación del árbol de la vida es muy, muy antigua, quizás tan antigua como la humanidad. Lo más importante de todo esto que estamos viendo no es quién lo hizo, es para qué lo hizo, es para dónde va, qué es lo que queremos hacer con él. Y el árbol de la vida es una herramienta fundamental para conocer esos universos que no podemos ver. Ya lo platicaba Iván, ya lo platicaba Laura ahorita. Son representaciones de esas capas de energía que cada vez nos van llevando más a la despersonalización. Cada vez nos van llevando fuera de lo humano y conectándonos a lo divino. Por eso el Padre está hasta arriba en esa representación. Es más importante ¿para qué? Que quién. Geometría en el altar del ceremonial sí la hay, totalmente, totalmente. No sé cuánto puedo decir de eso, pero sí la hay, así que mejor no me meto en problemas, pero sí la hay. Nada en un altar, nada, ni en un altar de un ceremonial, ni en un altar de una iglesia, ni en un altar prehispánico, nada está al azar, nada. Ese es el gran secreto, que no fue como decirle al albañil, ay, como le salga maestro. Todo fue perfectamente planeado, profundamente planeado para producir un efecto. Un altar de entenaje también. ¿Qué les puedo decir del número pi? Bien, les pongo nada más un ejemplo rápido del número pi. No sé si ustedes sepan que un grupo de mujeres fueron las encargadas de poner al hombre en la luna con sus cálculos matemáticos. Nadie las reconoció, pero ellas fueron las responsables. Y se les caían todos los cohetes, todos se les desplomaban. ¿Y saben por qué? Ellas tampoco lo sabían. Pero un día, una de ellas dijo, ¿y si en lugar de utilizar el número pi 3.1416 que nos enseñan en la escuela, utilizo el número pi sagrado 3.142857? Y con eso llegaron a la luna. Otro día platicamos de qué significa el 3.142857. ¿Podemos considerar una gota de agua con su geometría sagrada? Sí. ¿Diseñada y creada por el poder divino? Sí, definitivamente. Una gota de agua tiene proporción. El agua hace la gota y no la hace por casualidad. Dijera la Biblia, nada se mueve, una brizna de hierba no se mueve sin la voluntad del Padre. ¿Qué autor recomiendo para seguir estudiando? 2 libros así, rápidamente para empezar a estudiar. Después, si gustan, a través de Rubén y por internet mandamos una bibliografía más completa. Pero hay 2 que son importantes para empezar a estudiar esto. Uno, El poder de los límites, así se llama, de Giordowski. Y el otro se llama Geometría descriptiva Geometría sagrada develando el misterio. Son buenos como para empezar. Y yo supongo que los tiene Rubén aquí abajo. Ya, ese ya está. Geometría sagrada develando el misterio. Sí. A mi juicio, a Dios no lo podemos representar por un punto dentro del círculo, porque lo estaríamos limitando, siendo Él ilimitado, ¿cierto? No es a Dios, es a su manifestación. Y Dios, tenemos muchos conceptos de Dios, muchos. Primero tendríamos que empezar a ponernos de acuerdo en el concepto de Dios. Si estamos hablando de geometría sagrada, tendríamos que empezar a ponernos de acuerdo en qué es para el geómetra Dios. Y una vez que todos fuéramos geómetras y estuviéramos de acuerdo en a qué Dios vamos a representar, a qué concepto de Dios vamos a representar, entonces ponernos de acuerdo en cómo lo manifestamos. Y entonces sí, decidieron que la primera manifestación de lo sagrado era el punto. Y si lo movemos, la recta.
pero no me lo inventé yo. Eso se le ocurrió a un señor, bueno, en realidad se le ocurrió a los egipcios, que después lo trasladaron a los griegos, y específicamente con los griegos, un señor que se llamaba Pitágoras. En realidad quizás ni se llamaba Pitágoras. Él fue el que estableció estos códigos. Por allá hay una pregunta, si alguien quisiera. ¿Ya? Porque me está levantando la mano, no quiere. ¿Ya? ¿Lo dejamos con la mano levantada? No. Una más. Allá el señor tiene, si alguien quisiera recogerle la pregunta. Gracias. ¿Por qué el Coliseo Romano tenía sección áurea, siendo que implica tanto terror? Cierto. Yo no sé si ustedes han podido visitar el Coliseo. Si lo visitan siendo vegetarianos, particularmente de años, ustedes empiezan a sentir el terror desde que se acercan. O sea, sienten la tristeza, sienten el dolor. Quedó impregnado ahí en las paredes, se siente. Es bonito para un arquitecto visitar el Coliseo porque lo vemos en los libros y cuando llegas allá dices, ya estoy aquí. Pero después dices, pero no vuelvo. Sí, porque aún así era una representación, era una especie de teatro en el que estaban representando un drama divino trasladado a los seres humanos. Ese drama lo representaban un grupo que eran los buenos, que eran los héroes, y otro grupo que era la sombra. Normalmente el que era la sombra, pues eran las víctimas, porque ganaban los buenos, ganaba la luz. Una manera muy violenta para transmitir un mensaje. Por eso lo hicieron así. Es un trabajo humano representando algo que es superior, aunque sea de una manera tan violenta, tan agresiva. Es todo, les agradezco tanto su paciencia. Muchas gracias.